Cuando piensas en California, seguro imaginas palmeras, playas y Hollywood, pero hay otra historia, otra cara del estado dorado que no brilla ni sonríe, la de los barrios tatuados por décadas de violencia, abandono y pandillas. Las pandillas no nacieron porque alguien quiso ser malo, nacieron porque, para muchos, era eso o ser nada. En Los Ángeles, en Compton, en Boyle Heights, la pobreza, el racismo, el olvido institucional hicieron de la calle una escuela, una familia y una trampa. Si no conoces la historia de California y sus pandillas, te invito a ver el video. Veamos. Todo comenzó en los años 40. Estados Unidos estaba en guerra. Hombres norteamericanos iban a Europa o al Pacífico y los campos agrícolas del país quedaban vacíos. La solución fue doble: importar brazos y asegurar el opio. En el primer frente firmaron el programa Bracero de 1942, un acuerdo entre México y Estados Unidos que permitía el ingreso legal de trabajadores mexicanos. En teoría, salarios justos, contratos formales, ahorros garantizados. En la práctica, fueron jornadas extenuantes, viviendas miserables, discriminación racial y retención de salarios. El gobierno de Estados Unidos retuvo millones de dólares de salarios bajo la promesa de un ahorro obligatorio, con la idea de devolverlo al finalizar los contratos. Sin embargo, gran parte de ese dinero nunca llegó a los destinatarios. Décadas después hubo programas parciales de compensación impulsados por organizaciones de exbraceros y por el gobierno mexicano, pero muchos trabajadores jamás fueron notificados. Otros ya habían fallecido y otros decidieron no reclamarlo. Lo que fue una promesa institucional terminó siendo, para muchos, una deuda histórica sin saldar. El programa terminó en 1964, pero muchos braceros se quedaron ya con familias formadas, sin papeles, sin derechos, sin red de apoyo. Sus hijos crecieron en barrios construidos al margen del sistema, sin propiedad, sin seguridad, sin futuro. Barrios donde la policía no protegía, solo vigilaba, donde la pobreza no se atendía, solo se criminalizaba. Y cuando el único lenguaje del Estado es la fuerza, el barrio aprende a hablar en su defensa. Mientras tanto, en el norte de México, otra oportunidad se abría. Durante la guerra, para abastecer de morfina al ejército estadounidense, el cultivo de amapola fue legalmente tolerado en México, especialmente en Sinaloa, Durango y Chihuahua. En su libro El siglo de las el sociólogo Luis Astorga documenta cómo el gobierno mexicano permitió de facto la siembra de amapola en coordinación con intereses estadounidenses, con fines farmacéuticos de guerra. Al principio fue un encargo legal, pero cuando terminó el conflicto, la demanda siguió, aunque el permiso no. Campesinos que ya sabían sembrar, cosechar y transportar el producto simplemente continuaron, no por desesperación absoluta, sino porque vieron en esa planta una fuente de ingresos que ningún programa agrícola les ofrecía. Lo que fue producción autorizada se volvió mercado negro. Lo que fue política de guerra se convirtió en estructura criminal naciente. En palabras de Astorga, la tolerancia inicial al cultivo generó una cultura de impunidad rural que más tarde sería institucionalizada por el AMPA. Así nació el embrión del negocio, no como accidente histórico, sino como un residuo funcional de una política estadounidense. Mientras unos eran explotados al norte, otros tejían redes al sur, y en ambos casos lo único que compartían en esto era que el Estado nunca estuvo de su lado. Al sur, en Compton, otra historia se gestaba. No es igual a la del este de Los Ángeles, pero está hecha con la misma rabia. En los años 60, mientras el movimiento por los derechos civiles marchaba en Washington, en California los jóvenes afroamericanos ya sabían que el racismo no se derrotaba con discursos, se organizaban solos, porque la policía no los protegía, los bancos no les prestaban, las escuelas eran guetos disfrazados de aulas. De ahí nacen los Crips, inicialmente como una especie de milicia callejera inspirada en las Panteras Negras, pero sin formación ideológica. Poco después surgen los Bloods, no como enemigos naturales, sino como reacción a los abusos que los mismos Crips empezaban a cometer contra su propia gente. No lo hacen por diversión, lo hacen porque están solos, porque en esos barrios la autoridad es más violenta que las mismas pandillas, porque la pobreza no es temporal,
era estructural o es, porque el Estado solo aparecía para patrullar, no para invertir. La tensión racial se vuelve combustible, las sustancias ilícitas como el crack y otras adicciones callejeras inundan las calles en los años 80, no por accidente, sino con tolerancia federal, y las armas automáticas llegan con más facilidad que una beca universitaria. Así se arma la tormenta perfecta. Compton deja de ser una ciudad, se convierte en un campo de batalla azul contra rojo, Crips contra Bloods. Lo que empieza como protección del barrio degenera en una guerra tribal urbana, donde cada calle, cada parque, cada esquina se defiende con sangre. Y en medio de todo eso, el sistema solo mira o aprovecha, porque mientras los jóvenes se matan entre ellos, nadie interrumpe el negocio, ni el de las sustancias ilícitas, ni el de las armas, ni el de las cárceles privadas. ¿Quién gana en una guerra que solo ocurre en barrios pobres? Nadie. Excepto quienes viven fuera de ellos. En los penales de California se forma la M, la mafia mexicana. Desde San Quentin imponen un sistema rígido, casi militar. Nace la estructura de los sureños, pandillas callejeras del sur de California que responden a los capos en prisión. Si vives al sur de Bakersfield, no tienes opción, eres sureño o eres enemigo. En respuesta, en el norte de California surge Nuestra Familia y los norteños, otra mafia, otra bandera, rojo contra azul, sur contra norte. Dos culturas latinas enfrentadas no por ideología, sino por códigos impuestos desde el encierro. Lo que comenzó como defensa comunitaria terminaría como una guerra por control, respeto y territorio. En los años 90, el cine pone un foco en la calle. Películas como Blood In, Blood Out o American Me retratan esa vida con crudeza. Jóvenes que entran, se tatúan el barrio en la piel y si logran salir, lo hacen en ataúd o marcados de por vida. No hay finales felices, porque esto no es una película, es California. Pero no todo el cine mostró el conflicto con honestidad. Mientras unas películas exponían el dolor y la tragedia, otras lo redujeron a la vida pandillera, a una fórmula de acción, violencia y estética. Lo mismo ocurrió con noticieros que criminalizaban con tomas aéreas y titulares alarmistas o con videoclips que replicaban símbolos sin contexto. El barrio fue mostrado muchas veces, pero pocas veces contado desde adentro. Así, el mundo conoció a las pandillas antes de entenderlas, las vio en pantallas antes de escucharlas, y cuando el conflicto se convirtió en imagen, también se convirtió en producto, porque lo que no se resuelve se convierte en mercadotecnia. Con el tiempo, las pandillas mutan. Ya no se trata solo de grafitis o venganza, ahora manejan negocios, distribución de sustancias ilícitas, extorsión, tráfico de objetos prohibidos, y aunque muchas clicas siguen reclutando menores, la cultura pandillera se filtra en la música, en la moda, en los videoclips, desde Dr. Dre, que puso a Compton en el mapa con beats que narraban la vida entre sirenas y pistolas, hasta Kendrick Lamar, que en Mad City y The Art of Peer Pressure retrata con brutal honestidad cómo crece un niño entre trauma y supervivencia. En FDT, YG mezcla crítica política con voz de barrio. Nipsey Hussle en Hustle and Motivate no presume violencia, habla de romper el ciclo, de crear empresas, de elevar el barrio desde dentro. Pero la West Coast no solo exportó música, también exportó una estética callejera global. Los pantalones caídos, los pañuelos azul o rojo, los grafitis con códigos, los gestos de manos, las gorras ladeadas, elementos nacidos en las esquinas de Los Ángeles que ahora aparecen en videoclips desde París hasta Bogotá. La cultura del barrio viajó más rápido que cualquier cosa. Los pantalones caídos, más que un símbolo de rebeldía, nacen del sistema penitenciario donde no se permiten cinturones. La ropa ancha viene de la carencia, era lo que se conseguía en el Ejército de Salvación, pero lo que fue necesidad se volvió estética, y lo que fue estética terminó siendo identidad. No es apología, es memoria, es testimonio, es arte convertido en crónica de guerra urbana, y así, entre ritmos, murales, la estética de pandillas se vuelve parte de la identidad de barrios enteros, pero debajo del ritmo, debajo de las letras, los tatuajes, la fama, sigue latiendo la misma causa: exclusión. Mientras tanto, Estados Unidos implementa una política que pocos miran de frente: deportar. A finales de los años 90 e inicios de los 2000, miles de jóvenes latinos con historial pandillero
o simplemente con perfil de riesgo fueron devueltos a sus países de origen, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Muchos de ellos no recordaban su país, habían llegado desde niños a Estados Unidos, hablaban inglés, crecieron bajo códigos de barrio de Los Ángeles, no llevaban cultura, llevaban cicatrices y en contextos aún más frágiles, sin estado, sin oportunidades, replicaron lo que aprendieron, clicas, jerarquías, lealtades violentas, guerras sin tregua. Así nació la MC-13, es decir, la Mara Salvatrucha, como fenómeno internacional. Así se consolidó el Barrio 18 como una red transnacional. Lo que en California eran pandillas, allá se convirtieron en estructuras paramilitares, control de territorios, extorsión sistemática, desinscripciones de la vida, reclutamiento de menores, todo con manuales no escritos que nacieron en una prisión californiana. Y entonces pasó lo inevitable. Los gobiernos centroamericanos empezaron a vivir una guerra interna que no habían creado. El crimen organizado dejó de ser local y se volvió global. Lo que Estados Unidos no quiso resolver en sus calles lo sembró en barrios lejanos. Hoy esos países enfrentan crisis migratorias, desplazamientos y miles de viajes con San Pedro. Y cuando sus ciudadanos intentan escapar, Estados Unidos los regresa, como si el ciclo no pudiera romperse, solo repetirse. Si te gustó el video, comparte, dale like y déjame tu comentario. Thumbs up, Fish Pass.